Mi novia quiso humillarme en mi graduación terminándome frente a todos en el micrófono, pero la humillada fue ella. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Siempre veía este tipo de historias en internet y asumía que había exageraciones o que faltaban detalles importantes. Pero después de lo que ocurrió en mi graduación, entendí que la realidad puede ser incluso más incómoda que cualquier historia viral. Para dar contexto, mi nombre es Javier, tengo 24 años y recientemente me gradué de arquitectura. Durante casi toda la carrera estuve en una relación con Magdalena. No fue una relación corta ni superficial, prácticamente crecimos juntos en esa etapa de nuestras vidas. La conocí antes de entrar oficialmente a la universidad. 6 meses antes del inicio del primer semestre, ambos coincidimos en un curso de introducción al diseño arquitectónico. Era uno de esos cursos opcionales que muchas personas toman para prepararse antes de comenzar la carrera. Ahí fue donde hablamos por primera vez. No fue algo especial en ese momento. Solo intercambiamos algunas ideas durante un ejercicio de diseño y después cada quien siguió con lo suyo. Pero cuando inició la universidad y la volví a ver, hubo una especie de reconocimiento inmediato. Era como si ya hubiera una pequeña base construida, algo familiar. Empezamos a hablar más seguido. Al principio eran conversaciones casuales, tareas, profesores, proyectos. Pero poco a poco se volvieron más personales. Descubrimos que teníamos formas similares de pensar, que ambos éramos bastante disciplinados y que nos tomábamos la carrera muy en serio. Un mes después de iniciar el primer semestre, ya éramos pareja. Sé que suena rápido, pero en ese momento todo parecía encajar de forma natural. No hubo drama ni dudas. Simplemente se dio. Durante los primeros años, nuestra relación fue bastante estable. No éramos una pareja conflictiva. De hecho, muchas personas nos veían como la pareja ideal dentro de la facultad. Siempre estábamos juntos, trabajábamos bien en equipo y nuestros proyectos solían destacar. Compartíamos largas noches trabajando en maquetas, corrigiendo planos, preparando entregas. Nos apoyábamos mutuamente en momentos de estrés, que en arquitectura son constantes. Había una dinámica de compañerismo muy fuerte, además de la relación sentimental. También teníamos algo que, en retrospectiva, pudo haber influido en todo, ambos éramos muy competitivos, pero entre nosotros nunca lo vimos como un problema. Al contrario, nos impulsaba. Queríamos ser mejores, destacar, obtener los mejores resultados. Y lo logramos. Con el paso de los semestres, empezamos a posicionarnos entre los mejores alumnos de la generación. No era algo que presumiéramos, pero era evidente. Nuestros promedios eran altos y varios profesores nos tenían en buena estima. Eso también hizo que pasáramos aún más tiempo juntos. No solo éramos pareja, éramos compañeros constantes en proyectos, presentaciones y trabajos importantes. Fuera del ámbito académico, nuestra relación también parecía sólida. Salíamos, teníamos momentos tranquilos, hablábamos de planes a futuro. En ese entonces, todo apuntaba a que seguiríamos juntos después de la universidad. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Magdalena. Nada brusco al inicio. Eran comentarios sueltos, casi inofensivos si se escuchaban de forma aislada. Todo comenzó en el último año de la carrera. Recuerdo claramente una conversación en la que ella dijo algo como, siento que cuando terminemos la universidad quiero vivir más, salir más, experimentar cosas que no hice por estar tan enfocada. No me pareció extraño. Después de todo, la carrera había sido exigente. Era lógico que alguien quisiera relajarse un poco después. El problema no fue ese comentario en sí, sino la frecuencia con la que empezó a repetir ideas similares. Cada vez hablaba más de fiestas, de salir, de aprovechar la vida. Y no lo decía en un tono ligero, sino como si sintiera que había perdido algo importante. Al mismo tiempo, empezó a juntarse más con un grupo de amigas que no conocía bien. No eran malas personas, pero tenían una mentalidad muy distinta a la nuestra. Eran más impulsivas, más enfocadas en la diversión inmediata. Y poco a poco, su influencia se hizo evidente. Varias veces, estando yo presente, hacían comentarios que me incomodaban.
Deberías disfrutar más, Magda. No puedes quedarte con el primer novio que tuviste. La vida es una sola, no te limites. Lo decían con una sonrisa, como si fuera un consejo amistoso. Pero había algo detrás de esas palabras que no me gustaba. Lo que más me llamaba la atención no era lo que ellas decían, sino lo que Magdalena hacía, no respondía. No las contradecía, no las detenía, no decía nada para poner un límite. Simplemente sonreía o cambiaba de tema. Al principio intenté no darle importancia. Pensé que eran comentarios sin peso real. Pero con el tiempo, empecé a notar un cambio en su actitud. Se volvió un poco más distante en ciertos momentos. No era algo constante, pero sí lo suficiente como para que se sintiera diferente. Las conversaciones sobre el futuro también cambiaron. Antes hablábamos de proyectos juntos, de posibles trabajos, incluso de vivir en la misma ciudad después de graduarnos. Pero en el último año, esas conversaciones se volvieron más vagas. Cuando yo mencionaba algo a largo plazo, ella respondía de forma ambigua o desviaba el tema hacia algo más inmediato. No era una ruptura clara, pero sí una especie de desenfoque. Aún así, la relación continuó. Seguíamos pasando tiempo juntos, seguíamos trabajando en equipo, seguíamos siendo, al menos hacia afuera, la misma pareja de siempre. Y ese hacia afuera es importante. Porque para los demás, nada había cambiado. Seguíamos siendo la pareja ejemplar de la facultad. Los profesores nos apreciaban, nuestros compañeros nos respetaban y muchos incluso nos veían como una referencia. Para ese punto, ya éramos conocidos por tener uno de los mejores promedios de toda la generación. Y eso fue lo que llevó a lo que pasó después. Unos meses antes de la graduación, varios profesores se acercaron a nosotros con una propuesta. Querían que diéramos el discurso de generación. Pero no por separado. Querían que lo hiciéramos juntos. Nos dijeron que representábamos bien el esfuerzo académico de la generación, el trabajo en equipo y la constancia. Que sería simbólico que una pareja que había recorrido toda la carrera unida cerrara esa etapa hablando frente a todos. A mí me pareció un honor. A Magdalena también, o al menos eso dijo en ese momento. Aceptamos sin pensarlo demasiado. Durante semanas trabajamos en el discurso. O al menos, eso creí. Al principio sí lo hicimos juntos. Compartimos ideas, escribimos algunas partes, organizamos la estructura. Pero conforme se acercaba la fecha, ella empezó a tomar más control sobre lo que diríamos. Decía que quería que fuera más impactante, más auténtico. No me opuse. Confiaba en ella. Además, tenía sentido que quisiera pulirlo. Siempre había sido perfeccionista. Sin embargo, hubo momentos en los que sentí que algo no encajaba. Algunas partes del discurso cambiaban sin que me lo dijera. O proponía ideas que no estaban alineadas con lo que habíamos planeado originalmente. Cuando le preguntaba, respondía de forma vaga, diciendo que eran ajustes menores. No insistí demasiado. Tal vez debería haberlo hecho. Pero en ese momento, estaba más enfocado en terminar la carrera, cerrar pendientes y disfrutar lo que quedaba. El día de la graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Era un evento importante. No solo para nosotros, sino para nuestras familias. Mis padres estaban orgullosos. Habían hecho un esfuerzo grande para apoyarme durante la carrera. También estaban los padres de Magdalena. Ambas familias se conocían bien después de tantos años. Todo parecía alineado para ser un momento especial. Nos sentaron en primera fila junto con otros alumnos destacados. Había emoción en el ambiente, ese tipo de energía que mezcla orgullo, nostalgia y nervios. Cuando comenzó la ceremonia, todo siguió el protocolo habitual, discursos de autoridades, entrega de reconocimientos, menciones especiales. Y luego llegó el momento del discurso de generación. Nuestro momento. Recuerdo que antes de subir al escenario, miré a Magdalena. Parecía tranquila. Incluso sonrió. Yo estaba nervioso, pero también emocionado. No tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Subimos juntos al escenario mientras todos aplaudían. Nos colocamos frente al micrófono.
Y en ese instante, algo en su expresión cambió. Fue sutil, pero suficiente para que sintiera que algo no estaba bien. El discurso comenzó de manera normal. Tal como lo habíamos ensayado, alternábamos partes. Yo decía un fragmento, luego ella continuaba. Hablamos del esfuerzo, de las noches sin dormir, de los proyectos que parecían imposibles al inicio y que, con el tiempo, se volvieron realidad. También mencionamos a nuestros profesores, a nuestras familias y a los compañeros que habían hecho más llevadero el proceso. Todo fluía como debía. Incluso hubo momentos en los que la gente reaccionó con pequeñas risas o asentimientos. Era el tipo de discurso que cumplía su función, cerrar una etapa y reconocer lo vivido. Yo me sentía tranquilo. A pesar de los nervios iniciales, todo estaba saliendo bien. Magdalena hablaba con seguridad, como siempre. Su tono era firme, claro, convincente. Nada en ese momento hacía pensar que algo fuera diferente. Cuando llegamos al final del discurso, hicimos una pausa breve. Era el cierre que habíamos preparado. Agradecimos nuevamente y dimos unas palabras finales sobre el futuro. Después de eso, el auditorio estalló en aplausos. Fue un momento fuerte. Escuchar a tantas personas reaccionar de forma positiva a algo que habíamos construido juntos generaba una sensación difícil de describir. Era una mezcla de alivio y satisfacción. Yo giré ligeramente la cabeza hacia Magdalena. Esperaba que ese fuera el final. Pero no lo fue. Ella dio un pequeño paso hacia adelante y volvió a acercarse al micrófono. Antes de irnos, quiero decir unas palabras. Su tono cambió. No era el mismo tono institucional del discurso. Era más personal, más directo. Al principio no le di importancia. Pensé que era algún comentario improvisado, algo breve para cerrar con un toque más humano. Amigos, continuó, acabamos de terminar la etapa más aburrida de la vida. Algunas personas rieron ligeramente, como si fuera una broma. Estudiar y estudiar cansa. Hubo más reacciones similares. Fui el mejor promedio, dijo, sin dudar, y la verdad es que me arrepiento un poco. Ahí la reacción cambió. No fue rechazo, pero sí una especie de sorpresa. De no salir más con mis amigas, de no conocer a más gente y de ser tan dura conmigo misma. Yo la miré, intentando entender hacia dónde iba eso. No era parte del discurso. No era algo que hubiéramos hablado. Así que, a partir de hoy, soy libre, continuó. Haré lo que quiera. Se acabó la niña buena. El auditorio reaccionó de forma más intensa esta vez. Hubo gritos, aplausos, algunas risas. Era el tipo de mensaje que, en otro contexto, podría interpretarse como liberador. Pero yo empezaba a sentir una incomodidad difícil de ignorar. Algo no encajaba. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Hagan lo mismo, dijo. A la mierda ser la niña buena. Los gritos aumentaron por un segundo. Y luego, sin pausa, añadió. Así que hoy, frente a toda nuestra generación, quiero decirte, Javier, que terminamos. El ruido desapareció. No fue gradual. Fue inmediato. Como si alguien hubiera apagado todo de golpe. Silencio. Un silencio completo, pesado, incómodo. Sentí como si el tiempo se detuviera por un instante. No entendía lo que acababa de escuchar. Mi mente intentaba procesarlo, pero no lograba conectar las ideas. Miré a Magdalena. Por primera vez desde que estaba hablando, noté algo distinto en ella. Nervios. Era leve, pero estaba ahí. En la forma en que respiraba, en cómo evitaba mirarme directamente. Lo siento, continuó, con la voz ligeramente menos firme. Pero quiero ser libre, y conocer más hombres. Cada palabra caía con un peso difícil de describir. Eres mi primer y único novio, añadió, así que aún me faltan muchos buenos hombres que conocer. El silencio se hizo aún más profundo. Nadie reaccionaba. Nadie sabía cómo hacerlo. Yo sentía que todo alrededor se había vuelto irreal. Las caras de las personas eran borrosas, los sonidos distantes. Había una presión en el pecho,
una mezcla de incredulidad y dolor que no sabía cómo manejar. No era solo lo que estaba diciendo. Era el lugar. El momento. La forma. Había elegido ese instante, frente a todos, para decir algo así. Sentí un impulso inmediato de bajar del escenario. De salir de ahí. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el shock. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue simplemente que no quería que ese fuera el último recuerdo que todos tuvieran de mí en ese momento. Entonces ocurrió algo que no había planeado. Algo completamente impulsivo. Extendí la mano y tomé el micrófono. Magdalena me miró, claramente sorprendida. Respiré hondo. Mi voz no salió perfecta, pero salió. O sea que tu gran discurso de libertad, ¿es solo para decirme que quieres acostarte con otros? El auditorio reaccionó de inmediato. Ese sonido colectivo, ese que surge cuando alguien dice algo que nadie esperaba, llenó el espacio. Magdalena negó con la cabeza rápidamente. No es eso, dijo, visiblemente incómoda. Pero ya era tarde para detenerlo. ¿En serio estás tan necesitada de atención? Continué, que tuviste que terminarme frente a todos. No levanté la voz. No fue un grito. Pero cada palabra salió con una claridad que hizo que se sintiera más fuerte. O espera, añadí. Ya sé. Hice una pausa breve. Esto es más como un anuncio. Algunas personas comenzaron a reaccionar, anticipando lo que venía. Algo como, mírenme, estoy disponible para todos ustedes, chicos, punto. Las primeras risas aparecieron. No eran masivas, pero estaban ahí. Magdalena abrió la boca, como si fuera a responder, pero no dijo nada. Das vergüenza, dije finalmente. No fue una frase elegante. No fue calculada. Pero fue honesta en ese momento. Respiré de nuevo, sintiendo como la adrenalina empezaba a tomar el control. Pero bueno, continué, cambiando ligeramente el tono, si quieres, podemos ayudarte. El auditorio ya estaba completamente atento. La incomodidad inicial estaba empezando a transformarse en otra cosa. Vamos a buscarte candidatos. Hubo algunas risas más claras ahora. Miré hacia el público. A ver, chicos, dije, levantando ligeramente la mano, ¿quién quiere una cita con mi exnovia? Las reacciones estallaron. Risas, murmullos, comentarios cruzados. El ambiente cambió por completo. Empezamos la oferta con $1. Eso fue suficiente para romper completamente la tensión. Las risas se volvieron generalizadas. Y entonces, desde algún punto del auditorio, alguien gritó. Doy $5, y se me hace un poco caro. La reacción fue inmediata. Risas más fuertes. Incluso algunas personas aplaudieron. Y entonces, desde otro punto del auditorio, alguien gritó. $5 es demasiado, de hecho, ella debería pagarnos a nosotros por salir con ella. Las risas aumentaron todavía más. Algunas personas incluso se inclinaron hacia adelante, otras se cubrían la cara, y varias simplemente miraban la escena sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Era una mezcla extraña entre espectáculo y desastre. Yo seguía de pie, sosteniendo el micrófono. En ese momento, ya no pensaba demasiado en lo que decía. Solo reaccionaba. Miré a Magdalena, que ya estaba llorando abiertamente. «¿Cómo lo ves, Magdalena?», dije, con un tono que intentaba mantenerse firme. «¿Cuánto ofreces para que alguien salga contigo y vivas esa vida que tanto quieres?». Esa frase pareció romper algo definitivamente en ella. Comenzó a llorar con más intensidad. Ya no intentaba hablar ni responder. Solo bajó la mirada, incapaz de sostener la situación. Fue en ese momento cuando uno de los profesores subió rápidamente al escenario. Se acercó a nosotros con una expresión seria y, sin decir mucho, tomó el micrófono. «Es suficiente», dijo con autoridad. Nos hizo una señal clara para que dejáramos el escenario. Pero el público ya estaba completamente involucrado. Desde varias partes comenzaron a escucharse gritos. «Quiere llorar. Quiere llorar». Era un coro desordenado, pero constante.
Magdalena no podía contener las lágrimas. Se cubrió parcialmente el rostro con una mano y, sin esperar más, dio media vuelta y comenzó a salir del escenario. El problema era que, para salir del lugar, tenía que atravesar el pasillo principal del auditorio. Un espacio completamente expuesto. Todos la veían. Todos estaban atentos. Y entonces ocurrió algo que, en ese momento, superó incluso lo anterior. Alguien lanzó una botella. Era pequeña, de agua. Luego otra. Y otra más. En cuestión de segundos, varias personas comenzaron a lanzar botellas hacia ella. No eran objetos peligrosos, pero el impacto visual era fuerte. El agua salpicaba, mojando su ropa, su cabello. Magdalena intentaba cubrirse, pero no podía evitarlo. Terminó completamente empapada antes de llegar a la salida. Sus padres se levantaron de inmediato y corrieron tras ella. El contraste era extraño. Mientras ella salía en ese estado, el auditorio reaccionó con aplausos. No eran aplausos de apoyo. Eran aplausos cargados de una energía difícil de describir. Como si el público estuviera validando lo que acababa de ocurrir. Yo me quedé unos segundos más en el escenario, sin saber exactamente qué hacer. El profesor me hizo una señal para que bajara. Y lo hice. Al poner un pie fuera del escenario, la realidad empezó a asentarse. El ruido, las voces, las miradas, todo se volvió más claro. Mis amigos se acercaron casi de inmediato. Esto fue increíble, dijo uno de ellos, con una mezcla de emoción y asombro. Espero que alguien haya grabado todo, añadió otro. En serio, intervino un tercero, hiciste lo correcto. Esa chica solo quería atención. Escuchaba sus palabras, pero no las procesaba del todo. Asentía, respondía con frases cortas, pero mi mente estaba en otro lugar. La ceremonia continuó, pero para mí ya no tenía sentido. Todo lo importante había pasado. En los días siguientes, la situación no fue tan sencilla como podría parecer. Al principio, muchas personas me buscaban para hablar del tema. Algunos me felicitaban. Otros simplemente querían detalles. El video del incidente comenzó a circular. No sé quién lo grabó, pero era inevitable que alguien lo hiciera. Las opiniones estaban divididas. Había quienes consideraban que había sido una respuesta justa. Otros pensaban que ambos habíamos cruzado una línea. Pero más allá de eso, yo me sentía vacío. No era exactamente tristeza. Tampoco satisfacción completa. Era una sensación extraña, como si algo importante hubiera terminado de la peor forma posible. Porque, más allá de todo, Magdalena no era solo mi exnovia. Había sido parte de mi vida durante años. Habíamos construido muchas cosas juntos. Y todo eso había terminado en unos minutos frente a un auditorio lleno. Con el paso de los días, empecé a procesarlo de otra manera. Sí, me había dolido. Sí, había sido una humillación pública. Pero también entendí algo. Ella había tomado la decisión de hacerlo así. De exponerme. De convertir un momento importante en algo personal. Y yo había reaccionado. Tal vez no de la mejor forma. Pero en ese momento, fue lo único que pude hacer. 3 días después del evento, ocurrió algo más. La madre de Magdalena publicó un mensaje en redes sociales. El mensaje decía: mi hija tuvo que irse de la ciudad por las burlas que recibió. Sé que ella hizo mal, pero nada justifica la humillación que sufrió. Tomaremos acciones legales contra su verdugo principal. Y espero que esto sea un punto de partida para más chicas que han sufrido lo mismo. El machismo ha superado los límites. La publicación generó muchas reacciones. Pero no en la dirección que probablemente esperaba. Muchos comentarios eran críticos. Ya cállese, señora. Siempre sacándolo del machismo. Esto no es machismo, ella empezó todo. Había una clara división de opiniones, pero la mayoría coincidía en algo: lo que había pasado no podía reducirse a un solo concepto. No era una situación simple. No era blanco o negro. Pasaron algunos días más.
Yo intentaba retomar mi vida. Enfocarme en lo que seguía después de la universidad. Pero entonces recibí una notificación. Era un tema legal. Al principio pensé que no llegaría a nada. Pero aún así, el documento existía. Las acusaciones incluían términos como intimidación y agresiones. No tenía experiencia en ese tipo de situaciones. Afortunadamente, mi primo acababa de egresar de la carrera de Derecho. Le mostré todo. Revisó el caso con calma. Analizó los detalles, el contexto, los videos, los testimonios. Y su conclusión fue clara. No hay base. El proceso no avanzó. El caso fue desestimado. No hubo consecuencias legales para mí. Con el tiempo, todo se fue calmando. La atención disminuyó. La gente dejó de hablar del tema. Cada quien siguió con su vida. Supe que Magdalena se había ido de la ciudad. No volví a saber de ella directamente. Y, siendo honesto, tampoco lo busqué. Hoy, viendo todo con distancia, no siento orgullo por lo que pasó. Pero tampoco arrepentimiento total. Fue una situación límite. Una reacción en un momento extremo. Y aunque el desenlace fue duro para ambos, también dejó algo claro. Las decisiones impulsivas, especialmente en público, pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo que uno imagina. Esa fue la última vez que hablé con Magdalena. Y probablemente, la última vez que nuestras historias coincidieron.